Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Omar y pues bueno, lo prometido es deuda. Estamos aquí por primera vez con la guía, la nueva guía. Vamos a empezar con biología. Toda esta materia es para las áreas uno, 2, 3 y 4. No hay distinción, solamente hay diferencia en cuanto a cuántas preguntas hay para cada área. Obviamente para el área de biológicas habrá más, de ahí le seguirá el área uno y posteriores área 3 y área 4. En este momento vamos a abordar el capítulo uno que corresponde a la célula, dos puntos: teoría celular, descubrimiento de las células, formación y postulados de la teoría celular, estructura celular, moléculas orgánicas presentes en las células y su función, estructura y función de los organelos celulares y diferencias entre las células procariotas y eucariotas. ¿Ok? Para algunos que no saben, bueno, yo estudio en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria. Yo presenté mi examen, en el primero tuve 96 aciertos y en el segundo tuve 106. ¿Sale? Para que sepan nada más de lo que estoy hablando. Bueno, la teoría celular. Eh, Hooke, que vivió de 1635 a 1703, bueno, en 1665 este científico hizo cortes muy delgados de tejido de corcho y mediante observación microscópica se percató de que estaban formados por una gran cantidad de pequeños espacios a los que llamó celdillas o células. Como no encontró nada en lo que observó, solamente encontró las paredes de donde estaban las células. Ahí se ubicaban las células y pues como las células estaban muertas, pues ya no se veían, pero encontró las paredes. Entonces, bueno, la idea de la célula como unidad biológica fundamental nació en el siglo XVII gracias a las aportaciones de varios científicos como Hooke, pero entre ellos el holandés Anton van Leeuwenhoek, bueno, que vivió en 1632 a 1723. Él era autodidacta y construía sus propios microscopios y estos lograban amplificar imágenes hasta 300 veces. Después, bueno, como él era un hombre muy curioso, fue el primero en observar células que poseían movimiento en agua, ya fuera en o también observó el sarro de sus dientes y ahí observó las bacterias y también las células de su semen. ¿Ok? En este caso serían los espermatozoides, ¿no? Vamos a ver que también en 1831 el escocés Robert Brown describió un corpúsculo constante en todas las células a las que llamó núcleo. Por otra parte, en Inglaterra, Joseph Lister creó un microscopio de doble lente mucho más potente que los anteriores y permitió hacer observaciones más precisas de las células. Si nos damos cuenta, este descubrimiento del microscopio, el avance, la evolución del microscopio fue muy importante para hacer aportaciones a la teoría celular y a la propia célula. Los postulados básicos de la teoría celular, basándose en los estudios que ya se mencionaron antes, y bueno, habían dos alemanes, uno era Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, que propusieron en 1839 los primeros dos principios de la teoría celular y se van a explicar a continuación. Bueno, había estos principios básicos, consisten en la unidad de estructura, que se dice que la célula es la unidad anatómica porque todos los seres vivos están conformados por al menos una célula, como lo sucede en protozoarios, bacterias, arqueos y ciertas algas. Aunque existían diferencias en la forma y las estructuras celulares, en el caso de los seres vivos pluricelulares, todas sus estructuras, es decir, sus tejidos, órganos, aparatos y sistemas, se integran mediante la unión de células. La unidad de función. Bueno, cada célula, además de realizar funciones propias de un ser vivo como nutrirse, crecer, reproducirse y morir, también lleva a cabo otras funciones específicas. Por ejemplo, las funciones que específicamente corresponden a un tejido, si es que forman parte de uno. Y la unidad de origen, que todas las células provienen de otras células preexistentes. Los creadores de la teoría celular, bueno, fueron propiamente tres personas y los que aportaron sus conocimientos anteriores a estos. Bueno, fue el zoólogo Friedrich Theodor Schwann, que aportó el postulado de la unidad, que la célula es la unidad de función, la célula es la unidad fisiológica o de función de los seres vivos. Tenemos al botánico Matthias Schleiden,
que aportó que la célula era la unidad de estructura, la célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos, estudió las plantas muy detenidamente, y finalmente el patólogo Rudolf Virchow, o Virchow, no sé cómo se diga, bueno, él dijo que la célula es la unidad de origen. Toda célula proviene de otra célula semejante preexistente, lo que habíamos dicho hace un momento. Ahora quiero que ustedes respondan estas preguntas, las anoten, hagan sus apuntes. Si quieren investigar más acerca de esto, vean documentales, descarguen más libros. Les voy a dejar link para que descarguen los libros o los vean directamente en mi Drive. Y pues bueno, contesten las preguntas. Pasemos con lo que sigue. Hay clasificaciones o las más simples en cuanto a tipos de células. Hay dos tipos de células, la procariota y la eucariota. Ustedes ya lo vieron en la preparatoria o lo están viendo. El nombre de estas células se debe su origen a las raíces griegas pro, antes, y carion, núcleo, y bueno, antes del núcleo, ¿no? Sería. Este tipo de células se caracterizan a los organismos unicelulares que actualmente integran los dominios Archaea y Eubacteria, que en general carecen de núcleo integrado y cuyo material genético se encuentra disperso en su citoplasma, formando su nucleoide. En los Archaea también se les conoce como arqueobacterias, y debido a las condiciones extremas en los medios en los que algunas especies viven, también se conocen como extremófilas. El tipo de célula eucariota es el nombre de las células que forman de las raíces griegas eu, verdadero, y cario, núcleo. Se caracterizan por tener un núcleo verdadero, es decir, limitado por una membrana. Todos los seres vivos que forman los reinos del dominio Eucaria poseen este tipo de células: protista, fungi, plantae y animalia. A continuación vamos a ver algunas de sus características especiales tanto de procariota como eucariota. Antes de eso, definimos a la célula como la unidad anatómica fisiológica que da origen a los seres vivos, o la unidad básica funcional de los seres vivos, ¿ok? La célula tenemos dos tipos, procariota y eucariota. Procariota carecen de núcleo verdadero y se encuentran en el dominio Archaea y dominio Eubacteria. El eucariota tiene núcleo verdadero y se encuentran en el dominio Eucaria, y que se agrupa en reinos: reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. ¿Ok? Aquí tenemos, sería la célula procariota, y vamos a descifrar algunas de sus características principales. Son las células más pequeñas que las eucariotas, con diámetros entre 0.2 a 10 micras. Esto estaría padrísimo que lo apuntaran, ya no pude escribirlo aquí, pero lo voy a decir y ya ustedes pueden volver a repetir el video, no sé. Carecen de membrana nuclear, sus cromosomas se encuentran dispersos en el citoplasma, ¿ok? Debido a que su membrana citoplasmática está formada por una flexible muy fina y estructuralmente débil, una capa flexible muy fina y estructuralmente débil, muchos procariotas poseen una pared celular, capa más resistente y rígida. Dicha pared no solo protege a la membrana citoplásmica, sino que impide a las células se hinchen y exploten. Muchos organismos procariotas secretan cápsulas de distinto grosor, formadas de manera principal por polisacáridos o proteínas. Estas se localizan sobre la pared celular. Al microscopio se observa una estructura externa, arrugada y relativamente rígida, que las protege, como en el caso de muchas bacterias. ¿Sale? Esto pasa, las bacterias tienen su pared celular. Esta característica de las bacterias patógenas permite a las bacterias patógenas, las que causan enfermedades, fijarse y adherirse a sus huéspedes. Además, las bacterias que poseen una cápsula resisten mejor a los antibióticos y a las células que son defensas naturales de los organismos que atacan, como los glóbulos blancos humanos. Las células procariotas carecen de la mayoría de las estructuras u organelos celulares que poseen las células eucariotas. Pueden presentar unas proyecciones cortas en su membrana celular, llamadas pilus, en plural pili, que les sirven para unirse a otras células. Así, también algunas procariotas presentan reproducción sexual por conjugación, donde a través de un pilus sexual se transfiere el material genético de una célula a otra. Algunos procariotas poseen flagelos y organelos formados por extensiones en su membrana celular, parecidos a pequeños látigos que impulsan a estas células a los medios líquidos y les permiten moverse.
Los flagelos de este tipo de células presentan diferencias estructurales a los que poseen las células eucariotas. La célula eucariota, bueno, estas son las más avanzadas, pero pues también tienen características muy diferentes. Ahí tenemos una imagen. Presentan un núcleo verdadero, es lo más característico. En general, el núcleo que contiene los cromosomas y uno o más núcleos es el centro de control de las actividades de toda la célula, el núcleo. Está aislado del resto de la célula por una doble membrana perforada por finos canales que reciben el nombre de poros, por los que puede pasar agua, iones, moléculas pequeñas. El material nuclear o cromatina se forma con el ADN y con proteínas que posteriormente formarán los cromosomas. La membrana nuclear exterior continúa en las membranas del retículo endoplásmico rugoso. El tamaño de las células eucariotas es mayor que el de las procariotas, pues varía de 10 a 100 micras. Su proceso de división celular es por mitosis en las células somáticas que forman a los organismos y por meiosis en las células reproductoras. Esto es muy importante, chicos, por favor no lo olviden. Las células eucariotas de animales y hongos se caracterizan por ser mayoría heterótrofas y de respiración aerobia, excepto algunos hongos como las levaduras. Las células eucariotas de plantas y protistas fotosintéticos, por ejemplo algas, son autótrofas y de respiración aerobia. Presentan organelos como cloroplastos en las fotoautótrofas, las plantas, mitocondrias, vacuolas, etc. Muchas células poseen cubiertas o envolturas celulares de distinta composición química, como las mencionadas en el grupo de los hongos, que son secretadas por las mismas células. Poseen un citoesqueleto formado por una red de fibras proteínicas que sostienen sus distintos organelos. En algunos organismos multicelulares como hongos y plantas, la mayor parte de los espacios intercelulares se encuentran ocupados por una matriz extracelular que une y rodea a las células que forman los tejidos. Su cantidad varía de acuerdo con el organismo y la zona de su anatomía en las que se localice. Proporciona protección y resistencia y ayuda a un mejor funcionamiento de los tejidos. No es propiamente una estructura, está compuesta de proteínas y polisacáridos producidos y secretados por las mismas células que rodean. En animales, la matriz extracelular es característica de los tejidos como huesos, córnea o piel, entre otros. La cubierta o envoltura o pared celular es la capa que se localiza por encima de la membrana celular en algunos tipos de células, como la membrana celulósica de las plantas o de la pared celular de hongos o de algunos protistas, entre otros, como es de esperarse. En cada grupo de su composición características son diferentes. La mayoría de las células de los organismos superiores forman tejidos en los que, de acuerdo a sus funciones, las células adquieren características de células especializadas, como se observa en la piel, huesos, sangre, músculos y sobre todo en las neuronas que integran el sistema nervioso. En los organismos pluricelulares, la diferenciación de cada tipo de célula está determinada por la regulación de la expresión genética. A medida que la diferenciación o especialización aumenta, la capacidad de las células para realizar otras funciones disminuye, razón por la que todas las células en un organismo pluricelular son dependientes unas de otras. Vemos las características. El tamaño de las células, de las procariotas, lo volvemos a confirmar, son de 0.2 a 10 micrómetros y de las eucariotas de 10 a 100 micrómetros. La membrana celular no existe en las procariotas, en las eucariotas sí. Los cromosomas en las procariotas solo uno, circular y cerrado. En las eucariotas son varios cromosomas y en la procariota la replicación de cromosomas no influye o no hay mitosis, y en las eucariotas obviamente sí hay mitosis. Ok, esto sería todo en cuanto a teoría celular y diferenciación entre procariota y eucariota, características y conceptos. Vamos a ver ahora las funciones, estructura de la célula, paso por paso. Espero que disfruten el video, pónganle pausa, repítanlo las veces que quieras y por favor compártanlo para que yo pueda seguir haciendo material y mejor material, ¿ok? Muchas gracias, chicos. Éxito.